¿Sientes que cada vez que intentas orar algo parece detenerte? La oración es nuestra conexión directa con Dios, pero muchas veces encontramos obstáculos que parecen imposibles de superar. En Mateo 26:41, Jesús advierte: velen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Estas palabras nos recuerdan que las distracciones y las barreras no solo provienen del exterior, sino que muchas veces nacen dentro de nosotros mismos. Hoy vamos a explorar 5 factores que pueden estar impidiendo que ores con libertad, descubriendo cómo superarlos para fortalecer tu vida espiritual y restaurar tu comunión con Dios. No importa cuán grande sea la lucha, la victoria en la oración está al alcance de aquellos que perseveran. ¿Estás listo para descubrir qué es lo que puede estar bloqueando tu acceso a la presencia de Dios? En algún momento, todos hemos sentido que algo nos frena justo cuando decidimos orar. Es como si de repente una ola de distracciones, preocupaciones o incluso emociones intensas apareciera de la nada, bloqueando nuestro acceso a la presencia de Dios. Aunque muchas veces culpamos a nuestras circunstancias, la Biblia nos revela que hay una lucha espiritual constante tratando de interrumpir nuestra comunión con el Padre. Efesios 6:12 nos lo deja claro. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto nos muestra que no solo enfrentamos distracciones visibles, sino también una batalla invisible que busca alejarnos de la oración. Jesús, durante su ministerio en la tierra, también enfrentó distracciones. Sin embargo, Él siempre buscó momentos para apartarse y orar, incluso en los momentos más demandantes. Marcos 1:35 nos cuenta: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Esta escena nos deja una enseñanza profunda. Aun siendo el Hijo de Dios, Jesús necesitaba apartarse de las distracciones para mantener su conexión con el Padre. Si Él lo consideró necesario, ¿cuánto más nosotros, viviendo en un mundo lleno de estímulos y ruido, debemos esforzarnos por buscar a Dios intencionalmente? Las distracciones no siempre son negativas o evidentes. Muchas veces vienen disfrazadas de cosas legítimas, como el trabajo, la familia o los estudios. Son responsabilidades importantes, pero pueden llegar a ocupar tanto espacio en nuestra mente que relegamos a Dios a un segundo plano. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en la historia de Marta y María en Lucas 10. Mientras Jesús estaba en su casa, Marta se preocupaba por los quehaceres, mientras que María simplemente se sentaba a los pies del maestro escuchándolo. Cuando Marta se quejó, Jesús le respondió con amor pero con firmeza: Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido lo mejor y nadie se lo quitará. Lucas 10:41-42. Este relato nos muestra que, aunque nuestras responsabilidades sean válidas, debemos aprender a priorizar lo eterno sobre lo temporal. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en la posición de Marta, ocupados con todo, menos con estar en la presencia de Dios? Las distracciones no solo son externas, muchas veces la mayor lucha se libra dentro de nosotros mismos. Nuestros pensamientos, emociones y temores pueden convertirse en una barrera silenciosa entre nosotros y Dios. La ansiedad, por ejemplo, nos bombardea con pensamientos incesantes. ¿Y si no logro pagar mis deudas? ¿Y si mi relación fracasa? ¿Y si no soy suficiente? Estas preocupaciones pueden atraparnos en un ciclo de angustia que nos impide encontrar paz en la oración. Sin embargo, Filipenses 4:6-7 nos da la clave para vencer esta lucha. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Aquí la Biblia no solo nos llama a orar, sino que nos promete una paz que sobrepasa cualquier lógica humana. El enemigo también conoce el poder de la oración y usa estrategias para distraernos y alejarnos de ella. En el Edén,
Satanás no obligó a Eva a desobedecer a Dios. Simplemente introdujo una idea que capturó su atención. ¿De veras Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Génesis 3:1. Con una sola pregunta desvió su enfoque de la abundancia que Dios le había dado y lo dirigió hacia lo único que no podía tener. Hoy, esa estrategia sigue funcionando. No siempre es un ataque frontal. Basta con que nuestra atención se desvíe hacia lo urgente en lugar de lo importante. Es por eso que debemos estar alerta y preparados para enfrentar estas distracciones con herramientas espirituales. La oración no es solo un acto religioso, sino un refugio, un lugar donde nuestras cargas son aliviadas y nuestra mente se alinea con los pensamientos de Dios. Salmos 46:10 nos exhorta: quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Esta no es solo una orden, sino una invitación a detenernos, a desconectarnos del ruido del mundo y a conectarnos con aquel que nos da vida. Hay un testimonio poderoso de un hombre que, abrumado por el estrés diario, decidió reservar un tiempo cada mañana para orar. Al principio le costaba concentrarse porque su mente divagaba entre todas sus preocupaciones. Sin embargo, persistió, confiando en la promesa de Santiago 4:8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Con el tiempo, ese hábito no solo fortaleció su relación con Dios, sino que le brindó claridad y paz para enfrentar sus días. Además de la lucha interna, muchas veces simplemente subestimamos la oración. La tratamos como una tarea más en nuestra lista de pendientes, en vez de verla como el privilegio que realmente es. La Biblia está llena de historias de personas que, a través de la oración, vieron lo imposible suceder. Elías oró para que no lloviera, y durante 3 años y medio no cayó ni una gota de agua del cielo. Luego oró nuevamente y la lluvia regresó. Santiago 5:17-18. Estos relatos nos muestran que la oración no es un mero formalismo, sino una herramienta poderosa que cambia circunstancias. A veces, sin darnos cuenta, reemplazamos la oración con soluciones humanas, confiando más en nuestra capacidad que en la intervención de Dios. Jesús dejó claro en Juan 15:5: separados de mí, nada pueden hacer. Este pasaje nos recuerda que cualquier esfuerzo que hagamos sin la guía de Dios es en vano. La clave no está en eliminar todas las distracciones externas, algo imposible, sino en aprender a enfocarnos en Dios en medio de ellas. La oración no requiere un ambiente perfecto, sino un corazón dispuesto. Jesús oró en desiertos, en montes y en jardines. Su ejemplo nos enseña que lo importante no es el lugar, sino la intención de nuestro corazón. Así como Marta tuvo que aprender a priorizar lo eterno, nosotros también debemos hacer un esfuerzo consciente por enfocar nuestra mente y corazón en Dios. Puede parecer difícil al principio, pero la recompensa es invaluable. La oración no solo nos acerca a Dios, sino que también nos transforma, nos llena de su paz y nos equipa para cualquier batalla. Cuando aprendemos a vencer las distracciones y persistimos en la búsqueda de su presencia, descubrimos que el lugar más seguro donde podemos estar es en comunión con Él. En un mundo lleno de ruido y demandas, las distracciones son inevitables, pero no invencibles. Al reconocer su influencia y buscar intencionalmente la presencia de Dios, podemos restaurar nuestra vida de oración y experimentar la plenitud de su amor y propósito. Al final, la decisión está en nuestras manos. ¿Permitiremos que las distracciones nos alejen o tomaremos la determinación de acercarnos más a Dios? El peso del pecado no confesado es una barrera silenciosa pero poderosa que puede distanciarnos de la presencia de Dios y debilitar nuestra vida de oración. A menudo cargamos con errores y fallas que preferimos ocultar, temiendo las consecuencias de exponerlos. Sin embargo, esta carga no solo nos aleja de los demás, sino también de aquel que desea restaurarnos y liberarnos. La palabra de Dios es clara al respecto. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Primera Juan 1:9. Este versículo no es solo una promesa, sino un recordatorio de que el camino hacia la reconciliación con Dios pasa por una confesión sincera y un corazón dispuesto a cambiar.
El rey David es un ejemplo de cómo el pecado no confesado puede afectar nuestra relación con Dios. Después de cometer adulterio con Betsabé y hacer que su esposo Urías fuera asesinado, intentó continuar con su vida sin enfrentar las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, su espíritu estaba atormentado. En el Salmo 32, 3, 4, describe su angustia con estas palabras: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, mi vigor se volvió en sequedades de verano. Este testimonio nos muestra el impacto devastador que tiene el pecado oculto en nuestra alma y nuestro cuerpo. La culpa no solo oprime nuestro espíritu, sino que nos roba la paz y la capacidad de acercarnos a Dios con libertad. El pecado no confesado actúa como un muro que interrumpe nuestra comunicación con Dios. No porque Él deje de amarnos o nos rechace, sino porque nuestras acciones nos apartan de su santidad. Isaías 59:2 lo explica claramente. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que hacen que Él esconda su rostro y no los escuche. Esto nos deja ver que el pecado no es solo una transgresión moral, sino una ruptura en nuestra relación con el Creador. Así como una nube puede ocultar el sol sin que éste deje de brillar, nuestros pecados nos impiden experimentar la plenitud de su luz y amor. En el Antiguo Testamento, el sistema de sacrificios mostraba la necesidad de lidiar con el pecado para restaurar la comunión con Dios. Cada sacrificio representaba un acto de arrepentimiento y búsqueda de reconciliación. Sin embargo, estos rituales eran solo una sombra de la obra definitiva que Cristo realizaría en la cruz. Hebreos 10:4-5 declara: es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Este sacrificio perfecto abrió un camino de reconciliación que ya no depende de rituales externos, sino de un corazón sincero que reconoce su necesidad de perdón. El arrepentimiento no es solo un acto de reconocer el error, sino un cambio profundo en nuestra mente y actitud hacia el pecado. 2 Crónicas 7:14 nos da una clave esencial. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Esto nos enseña que la confesión verdadera no es solo decirlo con palabras, sino demostrarlo con acciones. Es una decisión de alejarnos de lo que nos separa de Dios y caminar en obediencia a su voluntad. Dios no solo está dispuesto a perdonar, sino que anhela hacerlo. Miqueas 7:18-19 nos dice: ¿qué Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Volverás a compadecerte de nosotros, aplastarás nuestras iniquidades bajo tus pies y arrojarás todos nuestros pecados a las profundidades del mar. Este pasaje nos muestra el corazón de Dios. Él no nos recibe con condenación, sino con brazos abiertos, listo para restaurarnos. El pecado no confesado también nubla nuestra perspectiva y afecta nuestras decisiones. Cuando permitimos que el pecado permanezca sin ser tratado, nuestra visión espiritual se distorsiona. En el Salmo 51, escrito después de que el profeta Natán confrontara a David por su pecado, él clama: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Esto nos enseña que el pecado no solo corrompe nuestras acciones, sino también nuestra capacidad de discernir la voluntad de Dios. Al confesar nuestras faltas, no solo encontramos perdón, sino también claridad y renovación. El Nuevo Testamento nos exhorta a que la confesión no se limite a un acto individual entre nosotros y Dios. Santiago 5:16 nos anima: confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Esto nos recuerda que la confesión dentro de una comunidad de fe es una fuente de sanidad y fortaleza. Compartir nuestras luchas con creyentes de confianza no solo aligera nuestra carga, sino que nos permite recibir apoyo y dirección. El arrepentimiento no solo restaura nuestra relación con Dios,
sino que también nos libera del poder del pecado sobre nuestras vidas. Romanos 6:14 nos dice: el pecado ya no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto significa que a través del arrepentimiento y la confesión, recibimos la gracia para resistir la tentación y caminar en la libertad que Cristo nos ha dado. El enemigo intenta convencernos de que nuestro pecado es demasiado grande para ser perdonado, pero la cruz de Cristo es la respuesta a esa mentira. Colosenses 2:13-14 nos asegura: a ustedes que estaban muertos en sus pecados, Dios les dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que nos era adversa, clavándola en la cruz. Esto significa que ninguna falla es demasiado grande para la misericordia de Dios. La confesión nos permite experimentar esa verdad de manera tangible. Cuando nos acercamos a Dios con un corazón humilde, encontramos no solo perdón, sino una relación restaurada con aquel que nos conoce mejor que nadie. Hebreos 4:16 nos invita: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios no espera perfección de nosotros, sino honestidad. La confesión no es una señal de debilidad, sino un acto de fe que reconoce su poder para transformar nuestras vidas. Cuando liberamos nuestro corazón del peso del pecado, abrimos la puerta para experimentar su paz, su amor y su dirección. Y es entonces cuando nuestras oraciones dejan de ser un monólogo vacío y se convierten en una conversación viva con un Dios que nos ha redimido y restaurado. La falta de fe es una de las barreras más sutiles, pero devastadoras, que nos impiden orar con confianza y perseverancia. Aunque muchas veces no lo admitimos, nuestras dudas pueden infiltrarse en nuestra relación con Dios, debilitando nuestra capacidad de acercarnos a Él con la certeza de que escucha y responde. La fe no es solo un requisito para la oración, es el cimiento sobre el cual se construye nuestra vida espiritual. Hebreos 11:6 lo expresa con claridad: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este pasaje no solo nos invita a creer en su existencia, sino también a confiar en su carácter y en su deseo de obrar en nuestras vidas. En los evangelios encontramos numerosos ejemplos de personas que se acercaron a Jesús impulsadas por una fe inquebrantable. Uno de los relatos más conmovedores es el de la mujer que sufría de flujo de sangre. Durante 12 años había buscado sanidad sin éxito, pero en el momento en que oyó hablar de Jesús, su fe se encendió. Sin dudar, pensó: si toco siquiera su manto, quedaré sana. Mateo 9:21. Este acto de fe no pasó desapercibido para Jesús, quien le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Mateo 9:22. Este episodio nos enseña que la fe no depende de circunstancias favorables, sino de una convicción profunda en el poder de Dios. Sin embargo, la falta de fe a menudo se manifiesta de manera silenciosa. No siempre es un rechazo abierto a Dios, sino un escepticismo oculto que se filtra en nuestros pensamientos y nos hace cuestionar si realmente responderá nuestras oraciones. Santiago 1:6-7 nos exhorta: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de un lado a otro. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Este pasaje subraya que la duda no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también nuestra capacidad de recibir sus respuestas. La fe no es algo que podamos generar por nosotros mismos. Es un don que crece a medida que conocemos más a Dios y nos sumergimos en su palabra. Romanos 10:17 nos recuerda: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esto nos señala el camino para fortalecer nuestra fe, sumergiéndonos en la Escritura. Cada promesa, cada relato de fidelidad divina es un testimonio vivo que alimenta nuestra confianza en Él. Cuando meditamos en la palabra de Dios, nuestras dudas comienzan a disiparse y nuestra fe encuentra un terreno firme sobre el cual sostenerse. El enemigo sabe cuán crucial es la fe para nuestra vida espiritual y por eso intenta debilitarla en cada oportunidad. En el jardín del Edén,
Satanás cuestionó la palabra de Dios frente a Eva, sembrando la semilla de la duda con una simple pregunta: ¿con qué Dios les ha dicho? Génesis 3:1. Esta estrategia sigue siendo efectiva hoy. Las pruebas, los retrasos en las respuestas a nuestras oraciones y las circunstancias difíciles son utilizadas para hacernos dudar del carácter de Dios. Sin embargo, la fe no se basa en lo que vemos o sentimos, sino en la certeza de que Dios es fiel y cumple lo que promete. Abraham es llamado el padre de la fe precisamente porque creyó contra toda esperanza. Cuando Dios le prometió que sería padre de una multitud de naciones, él tenía 99 años y su esposa Sara era estéril. Humanamente hablando, esta promesa era imposible de cumplir. Sin embargo, Romanos 4, 20, 21 describe su actitud. No dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. La historia de Abraham nos inspira a confiar en las promesas de Dios, incluso cuando las circunstancias nos lleven a pensar lo contrario. En el Nuevo Testamento, Jesús a menudo vinculó los milagros con la fe de quienes los recibían. En una ocasión, cuando se encontraba en Nazaret, su propio pueblo, se nos dice que no pudo hacer allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Mateo 13:58. Este hecho impactante nos muestra cómo la falta de fe puede limitar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. No porque su poder sea insuficiente, sino porque nuestras dudas nos impiden recibirlo. La fe no solo es esencial para recibir las respuestas de Dios, sino también para perseverar en la oración. En Lucas 18, Jesús contó la parábola de la viuda persistente para enseñar a sus discípulos que siempre debían orar sin desanimarse. La viuda, aunque enfrentaba a un juez injusto, persistió en su petición hasta que finalmente obtuvo justicia. Jesús concluyó esta parábola preguntando: ¿cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra? Lucas 18:8. Esta pregunta nos desafía a examinar la calidad de nuestra fe. ¿Es lo suficientemente fuerte como para sostenernos en medio de la espera, o permitimos que las demoras apaguen nuestra confianza? La oración persistente no es un acto de insistencia humana, sino una expresión de fe que cree que Dios está obrando, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. En Hebreos 11, conocido como el capítulo de la fe, se nos presentan ejemplos de hombres y mujeres que confiaron en Dios, incluso sin haber recibido lo prometido en su vida terrenal. Esta perspectiva nos recuerda que la fe no se trata de obtener lo que queremos, sino de confiar en que Dios tiene un plan más grande y perfecto. La falta de fe también puede surgir cuando nos enfocamos en nuestras limitaciones en lugar del poder de Dios. En Éxodo 3, cuando Dios llamó a Moisés para liberar a Israel, Moisés respondió con inseguridades diciendo: ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Éxodo 3:11. Dios no se enfocó en las debilidades de Moisés, sino en su propio poder, asegurándole: yo estaré contigo. Éxodo 3:12. Este diálogo nos enseña que la fe no se basa en nuestra capacidad, sino en la presencia y el poder de Dios. Para superar la falta de fe, debemos cultivar una relación cercana con Dios a través de la oración y el estudio de su palabra. El tiempo que pasamos con Él fortalece nuestra confianza y nos ayuda a ver su fidelidad en nuestra vida cotidiana. Salmos 37:5 nos exhorta: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Este versículo no solo es una promesa, sino también un llamado a rendir nuestras preocupaciones en manos de aquel que tiene el control. La fe no es un sentimiento pasajero, es una decisión diaria de confiar en Dios, incluso cuando no entendemos sus caminos. Isaías 55:8-9 nos recuerda: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos son más altos que los de ustedes, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Esta verdad nos invita a descansar en su sabiduría, sabiendo que su perspectiva es infinitamente superior a la nuestra. Cuando elegimos confiar en Dios, nuestra oración se llena de poder,
nuestras dudas se desvanecen y nuestra comunión con el Padre se fortalece. Marcos 11:24 nos asegura: por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Este versículo no es una fórmula mágica, sino una invitación a creer en la fidelidad de Dios. La fe nos sostiene en los desafíos y nos da la fuerza para seguir adelante. Al final, la fe no es solo un requisito para la oración, es el corazón mismo de nuestra relación con Dios. Cuando cultivamos una fe viva y activa, descubrimos que con Dios todas las cosas son posibles. El agotamiento, tanto físico como espiritual, es una de las barreras más comunes que nos impiden orar con constancia y fervor. En un mundo que exige productividad constante y nos llena de preocupaciones, a menudo llegamos al final del día sin fuerzas para buscar la presencia de Dios. Nos sentimos exhaustos, sin energía para hablar con Él, y la oración, en lugar de ser un refugio, se convierte en una tarea más en nuestra lista de pendientes. Sin embargo, la Biblia nos recuerda que no estamos llamados a vivir bajo el peso del cansancio y la sobrecarga. Isaías 40:31 nos asegura: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Este versículo no es solo una promesa, sino una invitación a soltar el peso que llevamos y permitir que Dios nos restaure. El agotamiento espiritual no sucede de un día para otro. Es un desgaste progresivo que muchas veces ignoramos hasta que nos encontramos completamente debilitados. Es fácil caer en la trampa de querer hacerlo todo por nuestra cuenta, creyendo que podemos manejar nuestras vidas sin detenernos a recargar nuestras almas en la presencia de Dios. Salmos 127:2 nos advierte: de nada sirve que ustedes madruguen y se acuesten muy tarde y que trabajen con tanto afán, porque Dios concede el sueño a sus amados. Este descanso del que habla la Escritura no es solo físico, sino un reposo profundo que solo podemos encontrar cuando confiamos en Dios y nos rendimos a su cuidado. La fatiga espiritual también surge cuando intentamos llevar cargas que no nos corresponden. A menudo nos llenamos de preocupaciones innecesarias, cargamos con el peso de problemas que Dios nos ha pedido entregar en sus manos. Jesús nos llama a encontrar descanso en Él. En Mateo 11:28-30 nos dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Este pasaje nos recuerda que Dios nunca quiso que lleváramos solos las cargas de la vida. Él nos ofrece su paz, pero debemos aprender a confiar en Él y entregarle nuestras preocupaciones. El agotamiento no solo afecta nuestra vida de oración, sino también nuestra perspectiva espiritual. Cuando estamos cansados, somos más vulnerables a la duda, la ansiedad y la desesperanza. Nos sentimos desmotivados, desconectados de Dios y de nuestra fe. La historia del profeta Elías nos da un claro ejemplo de esto. Después de haber enfrentado a los profetas de Baal y haber sido testigo del poder de Dios, Elías huyó al desierto, completamente agotado y desanimado. En 1 Reyes 19:4 leemos: basta ya, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. En su desesperación, Elías pensó que todo estaba perdido, pero Dios no lo abandonó. En su misericordia, envió un ángel que le dio alimento y descanso, fortaleciendo su cuerpo y su espíritu para continuar su camino. Muchas veces, como Elías, nos encontramos al borde del colapso, sintiéndonos derrotados y sin fuerzas para seguir adelante. Pero Dios, en su amor, nos invita a descansar en su presencia. En Salmos 23:2-3, David escribe: en verdes praderas me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas y me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Este pasaje nos recuerda que el descanso en Dios no es inactividad, sino restauración. Es en su presencia donde encontramos la fortaleza para seguir adelante, donde nuestras fuerzas son renovadas y nuestro espíritu recibe aliento. El agotamiento también puede ser el resultado de una desconexión con la fuente de nuestra fortaleza.
Jesús nos enseñó la importancia de buscar momentos de soledad con Dios para renovar nuestro espíritu. Marcos 1:35 nos dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. A pesar de su ministerio exigente, Jesús nunca permitió que el agotamiento lo alejara de su relación con el Padre. Si incluso él necesitaba tiempo a solas con Dios, ¿cuánto más nosotros, que enfrentamos las luchas de la vida diaria, necesitamos buscar su presencia? Una de las formas más efectivas de vencer el agotamiento espiritual es aprender a depender del poder del Espíritu Santo. Muchas veces nos esforzamos en nuestras propias fuerzas, olvidando que Dios nos ha dado su Espíritu para fortalecernos. Efesios 3:16 dice: le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Cuando dejamos de depender de nuestra energía limitada y comenzamos a confiar en el poder del Espíritu Santo, experimentamos una renovación que nos permite seguir adelante con gozo y esperanza. El agotamiento también puede ser una señal de que estamos tratando de hacer demasiado por nuestra cuenta, sin permitir que otros nos ayuden. Dios nos creó para vivir en comunidad y apoyarnos mutuamente. En Gálatas 6:2 se nos dice: ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. La oración comunitaria, la amistad con hermanos en la fe y la búsqueda de apoyo espiritual son herramientas que Dios nos ha dado para fortalecernos cuando nos sentimos débiles. No estamos llamados a caminar solos. Necesitamos el aliento y la compañía de otros creyentes. A veces, el agotamiento también es una señal de que estamos colocando nuestra confianza en cosas equivocadas. Nos preocupamos por el futuro, por nuestras responsabilidades, por las expectativas que otros tienen de nosotros. Sin embargo, Jesús nos recuerda que nuestra prioridad debe ser buscar primero el reino de Dios. En Mateo 6:33 nos dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, encontramos equilibrio en nuestras vidas y aprendemos a confiar en que Él proveerá lo que necesitamos. El descanso en Dios es una disciplina que debemos aprender a practicar. No significa huir de nuestras responsabilidades, sino aprender a encontrar paz en medio de ellas. Filipenses 4:6-7 nos exhorta: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La oración es el remedio para el agotamiento, porque en ella encontramos refugio, dirección y fortaleza. Cuando aprendemos a descansar en Dios, nuestras oraciones se transforman. Ya no son una carga o una obligación, sino un momento de comunión donde nuestro corazón es renovado. El agotamiento no tiene que alejarnos de la presencia de Dios, sino acercarnos más a Él. Cuando reconocemos nuestra debilidad y nos rendimos ante su poder, descubrimos que su gracia es suficiente para cada día. En 2 Corintios 12:9, Dios nos dice: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. En lugar de ver el agotamiento como una barrera, podemos verlo como una oportunidad para depender más profundamente de la fortaleza de Dios. Dios nos llama a vivir en su descanso, a soltar las cargas innecesarias y a confiar en su provisión. Cuando hacemos esto, encontramos nuevas fuerzas para orar, para vivir con gozo y para enfrentar los desafíos con una paz que el mundo no puede ofrecer. No importa cuán cansados estemos, siempre podemos encontrar renovación en su presencia. El orgullo y la autosuficiencia son obstáculos sutiles pero poderosos que nos impiden acercarnos a Dios en oración. A menudo, sin darnos cuenta, caemos en la trampa de creer que podemos manejar nuestras vidas sin depender completamente de Dios. Nos volvemos autosuficientes, confiando en nuestras propias fuerzas, habilidades y recursos, en lugar de rendirnos ante la soberanía de Dios. Sin embargo, la Biblia nos advierte claramente sobre el peligro del orgullo. En Proverbios 16:18 se nos dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu.
Cuando permitimos que el orgullo controle nuestra vida, nos alejamos de la gracia de Dios y debilitamos nuestra relación con Él. El orgullo nos lleva a pensar que no necesitamos a Dios tanto como realmente lo necesitamos. Nos hace creer que podemos resolver nuestros problemas por nuestra cuenta sin depender de su guía y dirección. En Apocalipsis 3:17, Jesús advierte a la iglesia de la Odisea: dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta actitud de autosuficiencia es peligrosa porque nos impide ver nuestra verdadera condición espiritual. Cuando nos alejamos de Dios creyendo que podemos vivir sin Él, nos volvemos vulnerables al fracaso y la desesperación. El fariseo en la parábola de Lucas 18:9-14 es un ejemplo claro de cómo el orgullo distorsiona nuestra relación con Dios. Se acercó al templo con una actitud de superioridad, agradeciendo que no era como los demás pecadores, mientras que el recaudador de impuestos, con humildad y arrepentimiento, clamaba: Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Jesús afirmó que este último fue justificado, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este pasaje nos muestra que Dios no busca oraciones llenas de autosuficiencia, sino un corazón rendido y humilde ante su presencia. La autosuficiencia también nos impide depender de Dios en la toma de decisiones. Muchas veces, en lugar de buscar su dirección en oración, tomamos nuestras propias decisiones basándonos en lógica humana o en lo que creemos que es mejor. Sin embargo, Proverbios 3:5-6 nos exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Dios desea guiarnos en cada paso de nuestra vida, pero si confiamos solo en nuestras capacidades, nos perderemos de su dirección perfecta. El orgullo nos aleja de la oración porque nos hace sentir que no necesitamos la intervención de Dios en nuestras vidas. Sin embargo, la realidad es que sin Él nada podemos hacer. Jesús lo dejó claro en Juan 15:5. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en Él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. La autosuficiencia nos engaña haciéndonos creer que podemos producir frutos espirituales por nuestra cuenta, pero solo cuando dependemos de Dios podemos experimentar una vida llena de propósito y poder. El orgullo también nos impide pedir ayuda a otros. Muchas veces, en nuestro afán de demostrar fortaleza, evitamos buscar apoyo y oración de quienes nos rodean. Sin embargo, la Biblia nos llama a compartir nuestras cargas. En Santiago 5:16 se nos dice: por tanto, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Cuando dejamos de lado el orgullo y buscamos ayuda en la comunidad de fe, encontramos fortaleza y restauración. El mayor ejemplo de humildad lo encontramos en Jesús. A pesar de ser Dios, se humilló y dependió completamente del Padre en oración. En Filipenses 2:5-8 se nos dice: haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, quien, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Si Jesús, siendo Dios, vivió en completa dependencia del Padre, ¿cuánto más nosotros debemos buscar a Dios en oración? Para vencer el orgullo y la autosuficiencia, debemos desarrollar una actitud de humildad y dependencia en Dios. La oración es el acto de reconocer que sin Él no podemos avanzar. Cuando nos acercamos a Dios con un corazón rendido, Él nos fortalece y nos guía. Santiago 4:6 nos recuerda: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La verdadera fortaleza no se encuentra en la autosuficiencia, sino en reconocer nuestra necesidad de Dios y depender completamente de Él. El desconocimiento de la importancia de la oración es otro obstáculo que impide que muchos experimenten la plenitud de la comunión con Dios. Para algunos, la oración es vista como un acto ritualista o una obligación religiosa en lugar de un privilegio y una herramienta poderosa de comunicación con el Creador. Jesús enseñó a sus discípulos sobre la oración en Mateo 6:6.
Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. La oración no es solo un acto público o una práctica superficial, sino un momento de intimidad con Dios donde podemos abrir nuestro corazón sin reservas. La falta de conocimiento sobre la oración hace que muchos no comprendan su poder transformador. La Biblia está llena de ejemplos de personas que cambiaron el curso de la historia a través de la oración. Moisés intercedió por Israel cuando Dios estaba a punto de destruirlos, y su oración movió el corazón de Dios. Daniel oró con constancia y fue librado del foso de los leones. Ana clamó a Dios por un hijo y recibió a Samuel como respuesta. Estos relatos nos muestran que la oración no es un acto pasivo, sino una herramienta poderosa para traer el reino de Dios a la tierra. El poder de la oración radica en nuestra fe en el Dios que responde. Santiago 5:16 nos recuerda: la oración eficaz del justo puede mucho. Sin embargo, cuando no entendemos la importancia de la oración, la tratamos como un último recurso en lugar de nuestro primer refugio. En Filipenses 4:6-7 se nos dice: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La oración no solo nos conecta con Dios, sino que también nos llena de su paz. Otro aspecto clave de la oración es su papel en la lucha espiritual. Efesios 6:18 nos exhorta a orar en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. La oración no solo es una herramienta de comunicación con Dios, sino también un arma de guerra contra las fuerzas espirituales que buscan alejarnos de Él. Cuando oramos, estamos entrando en una batalla en la que Dios nos da la victoria. El desconocimiento de la oración también nos hace pensar que nuestras palabras deben ser elocuentes o perfectas para que Dios nos escuche. Sin embargo, Romanos 8:26 nos recuerda que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dios no busca palabras sofisticadas, sino corazones sinceros que anhelen su presencia. Comprender la importancia de la oración transforma nuestra vida. Nos permite experimentar el poder de Dios, fortalecer nuestra fe y mantenernos firmes en medio de las dificultades. Jeremías 29:12-13 nos da una promesa poderosa. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. La oración es un regalo, una invitación a entrar en la presencia del Dios que nos ama y desea tener comunión con nosotros. Al comprender esto, nuestra vida espiritual será renovada y encontraremos en la oración un refugio seguro donde siempre seremos escuchados. La oración no solo es un acto de comunicación con Dios, sino una fuente inagotable de fortaleza, dirección y transformación. Cuando comprendemos su verdadero poder, nuestra perspectiva cambia y dejamos de verla como una obligación para convertirla en un deleite. Sin embargo, muchas veces nos enfrentamos a barreras que nos impiden orar con libertad y constancia. Estas barreras pueden manifestarse de diferentes formas, desde la falta de fe hasta la distracción, el pecado no confesado, el orgullo y el desconocimiento. Identificarlas y superarlas es clave para experimentar una vida de oración vibrante y efectiva. El agotamiento es otro de los grandes impedimentos que enfrentamos al intentar orar. En un mundo que constantemente nos exige más, donde las responsabilidades parecen no tener fin, la fatiga mental, emocional y espiritual nos roba la energía necesaria para buscar a Dios. Llegamos al final del día exhaustos, sin fuerzas para dedicar un tiempo a la oración, creyendo que descansar físicamente es suficiente para restaurarnos. Sin embargo, la Biblia nos muestra que el verdadero descanso viene de Dios. En Mateo 11:28-30, Jesús nos invita: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, porque soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana.
Esta es una promesa de renovación que solo puede experimentarse cuando decidimos rendir nuestras cargas en la presencia de Dios. El agotamiento no solo es físico, también es espiritual. Muchas veces cuando no vemos respuestas inmediatas a nuestras oraciones, sentimos que Dios está distante o que nuestras súplicas son en vano. Nos debilitamos en la fe y poco a poco dejamos de orar con fervor. Sin embargo, la palabra nos recuerda que la perseverancia en la oración es clave. En Isaías 40:31 se nos dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios promete renovar nuestras fuerzas cuando depositamos nuestra confianza en Él, cuando decidimos seguir orando incluso en los momentos de mayor debilidad. La historia de Elías es un claro ejemplo de cómo el agotamiento puede afectar nuestra relación con Dios. Después de haber visto el poder de Dios en acción, consumiendo el sacrificio en el Monte Carmelo y derrotando a los profetas de Baal, Elías cayó en un estado de desesperación y cansancio profundo. Huyó al desierto y clamó: basta, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Primero Reyes 19:4. Sin embargo, Dios no lo reprendió por su fatiga, sino que le proporcionó alimento y descanso antes de continuar con su misión. Esto nos enseña que no podemos menospreciar la importancia del descanso en nuestra vida espiritual. El agotamiento no significa que seamos débiles en la fe, sino que necesitamos buscar fortaleza en Dios para seguir adelante. El orgullo y la autosuficiencia también son grandes obstáculos para la oración. Creemos que podemos manejar las situaciones por nuestra cuenta, que tenemos el control y en consecuencia dejamos de depender completamente de Dios. Nos convencemos de que podemos encontrar soluciones con nuestra propia inteligencia y habilidades, olvidando que sin Él nada podemos hacer. En Juan 15:5, Jesús nos advierte: yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. La autosuficiencia nos aleja de la dependencia en Dios. Y cuando dejamos de depender de Él, nuestra vida de oración se debilita. El fariseo en la parábola de Lucas 18:9-14 es un ejemplo claro de cómo el orgullo se interpone en nuestra comunión con Dios. Mientras oraba, se enaltecía a sí mismo, comparándose con otros y creyendo que su propia justicia era suficiente. En contraste, el recaudador de impuestos simplemente clamó: Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Jesús afirmó que este último fue justificado porque Dios se agrada de la humildad y rechaza la autosuficiencia. La oración eficaz nace de un corazón quebrantado y humilde, consciente de su necesidad de Dios. El desconocimiento de la importancia de la oración es otra de las razones por las cuales muchos creyentes tienen dificultades para mantener una vida de oración constante. La oración es más que un acto religioso o una práctica esporádica. Es el medio por el cual nos conectamos con el Padre, recibimos dirección, fortaleza y experimentamos su presencia. Sin embargo, cuando no entendemos su verdadero propósito, la tratamos como una formalidad en lugar de un encuentro genuino con Dios. En Jeremías 33:3, Dios nos hace una invitación poderosa: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esto nos muestra que la oración no solo es un monólogo donde presentamos nuestras peticiones, sino un diálogo donde Dios también nos habla y revela su voluntad. Cuando comprendemos el valor de la oración, nuestra perspectiva cambia. Dejamos de verla como un deber religioso y comenzamos a experimentarla como un privilegio. Moisés hablaba con Dios cara a cara, como un amigo habla con otro. Éxodo 33:11. Daniel oraba 3 veces al día, aun cuando esto significaba arriesgar su vida. Daniel 6:10. Ana oró con fervor y lágrimas, y Dios le concedió el deseo de su corazón. Primera Samuel 1:10-20. La oración no solo cambia nuestras circunstancias, sino que transforma nuestro corazón, fortalece nuestra fe y nos acerca más a Dios. La falta de fe es otra de las barreras más grandes que nos impiden orar con confianza. A veces dudamos si Dios realmente nos escucha
o si nuestras oraciones tienen algún impacto. Pero Jesús nos dejó claro en Marcos 11:24. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. La fe es el ingrediente esencial en la oración. Sin ella, nuestra comunión con Dios se ve debilitada. Hebreos 11:6 nos recuerda, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La historia de Abraham nos muestra lo que significa tener fe en la oración. Dios le prometió descendencia cuando él y Sara ya eran ancianos. Y aunque las circunstancias eran imposibles desde una perspectiva humana, Abraham creyó en la promesa de Dios. Romanos 4:20-21 dice, no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Esta es la actitud que debemos tener al orar, confiando en que Dios es fiel y cumplirá su palabra. Finalmente, la perseverancia en la oración es lo que nos lleva a ver la manifestación del poder de Dios. Jesús enseñó sobre la importancia de orar sin cesar en la parábola de la viuda persistente. Lucas 18:1-8. A veces Dios no responde inmediatamente, pero esto no significa que no esté obrando. La oración persistente no es un acto de insistencia humana, sino una expresión de fe que demuestra que confiamos en el tiempo y la voluntad de Dios. La oración es un regalo divino que nos permite acceder a la presencia del Creador, experimentar su amor y recibir su guía. No es una carga, sino un refugio. No es un deber, sino una oportunidad. Cuando eliminamos las barreras que nos impiden orar y nos acercamos a Dios con un corazón sincero, experimentamos una transformación profunda. En Filipenses 4:6-7 se nos exhorta, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Que nuestra vida de oración no sea esporádica ni superficial, sino una relación constante y profunda con aquel que siempre está dispuesto a escucharnos y respondernos. La oración es el puente que nos une con Dios, el canal a través del cual no solo presentamos nuestras peticiones, sino que también recibimos su paz, su dirección y su amor. Cuando superamos los obstáculos que nos impiden orar con constancia, experimentamos una relación más profunda con Él, una conexión que trasciende nuestras emociones y circunstancias. A lo largo de la Biblia, vemos ejemplos de hombres y mujeres que transformaron sus vidas y su entorno a través de la oración. Moisés intercedió por el pueblo de Israel y vio la gloria de Dios en el monte Sinaí. Daniel, a pesar del decreto que prohibía la oración, continuó buscando a Dios 3 veces al día y fue librado del foso de los leones. Jesús mismo, en su humanidad, se apartaba constantemente a lugares solitarios para estar en comunión con el Padre. Estos ejemplos nos enseñan que la oración no es opcional para aquellos que desean caminar con Dios, sino una necesidad vital. Uno de los mayores beneficios de la oración es la paz que nos otorga. Muchas veces nos encontramos atrapados en la ansiedad, preocupándonos por el futuro, por las decisiones que debemos tomar, por las situaciones que escapan de nuestro control. Sin embargo, la palabra nos exhorta a no angustiarnos, sino a llevarlo todo en oración delante de Dios. Filipenses 4:6-7 dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra confianza en que Dios tiene el control de todas las cosas. No siempre recibiremos una respuesta inmediata o la que esperábamos, pero cuando oramos con fe, Dios nos da la paz que necesitamos para seguir adelante. La oración también es una herramienta poderosa en la lucha espiritual. A menudo, las batallas que enfrentamos no son simplemente el resultado de situaciones naturales, sino que hay una dimensión espiritual que influye en nuestras vidas. Efesios 6:12 nos recuerda,
porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. La oración es nuestra arma contra estas fuerzas. No luchamos con nuestras propias fuerzas, sino con la autoridad que Dios nos ha dado. En Efesios 6:18, después de hablar de la armadura de Dios, Pablo nos exhorta: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Esto nos muestra que la oración no es solo un acto de comunicación, sino un acto de guerra espiritual. A través de la oración también experimentamos la dirección de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos sentido perdidos, sin saber qué camino tomar, sin claridad en nuestras decisiones? Sin embargo, Dios nos ha prometido guiarnos si nos acercamos a Él con un corazón dispuesto. En Santiago 1:5 leemos: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. No tenemos que depender solo de nuestra lógica o entendimiento. Dios desea mostrarnos el camino correcto, pero esto requiere que estemos en constante comunión con Él. Cuando oramos, nuestro corazón se alinea con su voluntad. Nuestras prioridades cambian y comenzamos a ver las cosas desde su perspectiva. Otro aspecto fundamental de la oración es la intercesión. No solo estamos llamados a orar por nuestras propias necesidades, sino también por las de los demás. En 1 Timoteo 2:1, Pablo escribe: ante todo, te ruego que se hagan peticiones, oraciones, intercesión y acción de gracias por todos. Cuando oramos por otros, nos convertimos en instrumentos de la gracia de Dios en sus vidas. Vemos esto claramente en la historia de Job. A pesar de su sufrimiento, cuando oró por sus amigos, Dios restauró su vida y le dio el doble de lo que había perdido. Job 42:10. La intercesión no solo bendice a quienes reciben nuestras oraciones, sino que también transforma nuestro propio corazón, haciéndonos más sensibles a las necesidades de los demás. La oración nos permite experimentar la presencia de Dios de una manera que nada más puede ofrecernos. En el Salmo 16:11, David declara: me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. La presencia de Dios trae plenitud, gozo y propósito. En medio de nuestras luchas y desafíos, la oración nos recuerda que no estamos solos, que hay un Dios que camina con nosotros y que su amor nos sostiene en todo momento. En nuestra vida diaria, es fácil caer en la rutina y descuidar nuestra vida de oración. Sin embargo, Jesús nos enseñó que la oración debe ser una prioridad. En Marcos 1:35 se nos dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Si el Hijo de Dios consideraba necesario apartar tiempo para estar en comunión con el Padre, ¿cuánto más nosotros? La oración es lo que fortalece nuestro espíritu, nos da discernimiento y nos capacita para enfrentar cada día con confianza. Muchas veces sentimos que nuestras oraciones no tienen impacto, que no estamos viendo respuestas y eso nos desanima. Sin embargo, la Biblia nos exhorta a no desmayar. En Lucas 18:1, Jesús contó una parábola para enseñar a sus discípulos que siempre debían orar y no darse por vencidos. Dios no siempre responde en nuestro tiempo o de la manera en que esperamos, pero su fidelidad es inquebrantable. En 1 Juan 5:14 se nos asegura: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Nuestra tarea es perseverar, confiar y seguir buscando su presencia, sabiendo que su respuesta siempre será la mejor. Cada vez que oramos, estamos sembrando semillas en lo espiritual. Aunque no veamos resultados inmediatos, cada oración es una semilla que dará fruto en el tiempo correcto. En Gálatas 6:9 se nos anima: no nos cansemos de hacer el bien y de luchar contra el mal. Cuando cultivamos una vida de oración constante, nos sumergimos en una relación profunda con Dios que nos transforma desde adentro. La oración no es solo una herramienta para pedir ayuda en tiempos de crisis, sino el canal por el cual Dios derrama su paz
su sabiduría y su dirección en nuestra vida diaria. Sin embargo, para alcanzar este nivel de comunión, es necesario superar los obstáculos que nos impiden orar con libertad y confianza. La distracción, el pecado no confesado, el orgullo, el desconocimiento y la falta de fe son barreras que deben ser derribadas para que nuestra relación con Dios sea plena. La distracción es una de las estrategias más efectivas que el enemigo usa para alejarnos de la oración. Vivimos en un mundo saturado de ruido, responsabilidades y constantes estímulos que capturan nuestra atención. La tecnología, las preocupaciones del día a día y las múltiples obligaciones nos impiden encontrar momentos de quietud para estar en la presencia de Dios. Sin embargo, Jesús nos mostró la importancia de apartarnos del bullicio para buscar al Padre. En Marcos 1:35 se nos dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Si el Hijo de Dios necesitaba tiempo a solas para orar, ¿cuánto más nosotros, que enfrentamos constantes distracciones? Es necesario establecer prioridades y crear espacios intencionales para la oración, alejándonos de todo lo que pueda robar nuestra concentración. El pecado no confesado es otro gran impedimento que bloquea nuestra comunicación con Dios. No porque Él deje de amarnos, sino porque el pecado crea una barrera en nuestro corazón que nos impide acercarnos a Él con confianza. En Isaías 59:2 se nos advierte: son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que hacen que Él esconda su rostro y no los escuche. Sin embargo, Dios en su misericordia nos ofrece el camino del arrepentimiento y la restauración. En 1 Juan 1:9 se nos promete: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. La confesión nos libera y nos permite experimentar nuevamente la comunión con nuestro Padre Celestial. El orgullo y la autosuficiencia también nos alejan de la oración, porque nos llevan a creer que podemos manejar nuestra vida sin la intervención de Dios. Nos convencemos de que nuestras habilidades, recursos y esfuerzos son suficientes, olvidando que todo proviene de Él. En Proverbios 3:5-6 se nos exhorta: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. La oración no es solo un acto de dependencia, sino una expresión de humildad, donde reconocemos que sin Dios nada podemos hacer. Cuanto más dependemos de Él en oración, más experimentamos su gracia y su dirección en cada aspecto de nuestra vida. El desconocimiento del poder de la oración nos priva de una de las mayores bendiciones que Dios nos ha dado. Muchas veces subestimamos su impacto, viéndola como una simple tradición religiosa en lugar de una conexión. Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. La fe no es solo un requisito para la oración, sino el fundamento sobre el cual se construye nuestra relación con Dios. Jesús constantemente enfatizó la importancia de la fe en la oración. En Marcos 11:24 declaró: por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. La fe no se basa en lo que vemos, sino en la certeza de que Dios es fiel y cumplirá sus promesas. Otro aspecto fundamental de la oración es la persistencia. A menudo nos desanimamos cuando no vemos respuestas inmediatas, pero Jesús nos enseñó que la perseverancia en la oración es clave. En Lucas 18:1-8
Contó la parábola de la viuda persistente para enseñarnos que siempre debemos orar sin desmayar. Esta mujer no recibió justicia de inmediato, pero su insistencia la llevó a obtener lo que buscaba. Cuánto más Dios, que es justo y amoroso, responderá a aquellos que claman a Él día y noche. La perseverancia en la oración no solo demuestra nuestra fe, sino que también nos moldea y nos prepara para recibir lo que Dios tiene para nosotros. La oración no es solo para pedir cosas, sino para fortalecer nuestra relación con Dios y alinearnos con su voluntad. En Mateo 6, 9, 10, Jesús enseñó a sus discípulos a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esta oración nos recuerda que antes de pedir nuestras necesidades, debemos rendirnos a la soberanía de Dios y desear que su propósito se cumpla en nuestras vidas. La oración nos transforma porque nos ayuda a ver las cosas desde la perspectiva de Dios, permitiéndonos confiar en que su plan es siempre mejor que el nuestro. A lo largo de la Biblia vemos que Dios no solo responde a la oración, sino que anhela que su pueblo se acerque a Él. En Jeremías 29, 12, 13, Dios declara: Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Esta es una invitación abierta para todos los que desean experimentar la plenitud de su presencia. No hay barrera que Dios no pueda derribar, ni circunstancia que Él no pueda transformar cuando nos acercamos a Él con un corazón sincero. La oración es un privilegio, una puerta abierta al trono de la gracia, donde encontramos misericordia y ayuda en el momento oportuno. Hebreos 4:16. Es un arma espiritual que nos fortalece en la batalla, una fuente de paz en medio de la tormenta y un canal por el cual Dios derrama su poder en nuestras vidas. Cuando comprendemos su verdadero propósito, dejamos de verla como una obligación y comenzamos a experimentarla como la fuente de nuestra fortaleza y gozo. No permitas que nada te impida orar. Derriba las barreras que te han alejado de la comunión con Dios y acércate a Él con confianza. La oración transforma vidas, cambia corazones y abre puertas que parecían cerradas. No importa cuán difícil parezca la situación, Dios está esperando que lo busques. Y cuando lo haces, descubrirás que su presencia es suficiente, que su gracia es inagotable y que su amor es más grande que cualquier obstáculo. Hoy es el día para renovar tu compromiso con la oración y experimentar la plenitud de la comunión con tu Creador.